Bienvenidos a todos a un nuevo jueves de Sociedad de Genios. Mi nombre es Julieta y yo voy a ser su anfitriona del día de hoy. Les voy a presentar a el alumno que nos va a dar la clase del día de hoy. Viene desde Ecuador o se conecta desde Ecuador, así es que me encanta esta sesión porque la verdad es que todas las clases tenemos una nacionalidad diferente, un aprendizaje distinto. Y eso me da mucho gusto ver que se conectan, que les interesa aprender mucho más sobre las clases que tenemos todos los jueves. El día de hoy vamos a hablar de ventas. Nuestro speaker de la sesión de hoy nos va a dar toda la información necesaria para desarrollar procesos de ventas súper estructurados y que te ayuden a crecer en cuanto al ingreso de tu negocio. Ya tiene un negocio muy establecido, en el que tiene un equipo grande de trabajo. Por favor, si me ayudan por ahí con sus micros. Y obviamente les va a ayudar a desarrollar un proceso ya esquematizado o sobre todo que sea estable para que ustedes puedan aumentar sus ventas. Así es que es un alumno de nuevo ingreso, no tiene mucho tiempo en la academia, así es que esto está padrísimo porque no necesariamente deben ser alumnos de mucho tiempo, sino cualquiera de ustedes que quiera compartir algo con la comunidad de la academia, lo pueden hacer a través de estas clases. Él es Renato Solís, viene desde Ecuador. Renato, ¿andas por ahí? Hola, Coach hola. en ventas. Hola, Renato. No Hola, vemos ¿cómo esta hora. estás? Ah, sí, ya la vimos. Buenas noches, desde hasta Ecuador. Buenas noches. Listo. Pues bienvenido a Sociedad de Genios, Renato. Ya tú nos vas a platicar a más detalle quién eres, todo lo que sabes y por qué razón estás este jueves en Sociedad de Genios. Ok, te agradezco. Muchas gracias por Bienvenido, Renato. por este tiempo. Bien, a ver. Ya veo que se han conectado algunas personas. Para empezar. Bueno, te voy a compartir un poquito de pantalla la presentación que preparé. Un segundo. Okay. Bien, a ver. Espero que todos me estén escuchando. Cualquier cosa pueden escribir por el chat. Bueno, mi nombre es Renato Solís. El tema de hoy es cómo diseñar un proceso estable y sistematizado de ventas. Un poco hablarles sobre de qué se trata un poco de esto. Es que ustedes puedan comprender cómo en su negocio, o si trabajan en el área comercial, o si tienen algún emprendimiento, o si van a empezar un emprendimiento, cómo pueden estructurar el área comercial, ya que los principales problemas de los negocios o de los vendedores es que no hay una estructura, una forma de un sistema que les permita a ustedes entender lo que están haciendo. Entonces, de eso vamos a conversar el día de hoy. Realmente esta capacitación es un poco extensa y he hecho un resumen del resumen, así que voy a ir un poquito rápido. Al final voy a dejar un tiempo para que me puedan hacer unas cuantas preguntas. Tengo entendido que tenemos solamente 45 minutos, así que si quedan más dudas pueden escribirme por Instagram, ya les vamos a dejar en el chat cómo pueden contactarme. Y bueno, vamos a empezar entonces en este momento. Bien. Bueno, mi nombre es Renato Solís, soy un emprendedor que comenzó a los 18 años, en el 2008, como vendedor. Mi padre tenía un negocio y bueno, yo quise aprender por mi cuenta a vender porque había entendido leyendo una biografía de un empresario que las ventas o el vendedor es básicamente el eslabón perdido entre una persona que tiene un trabajo y un empresario, ¿no? Entonces, para recorrer ese camino había que aprender a vender. Y así fue como en el 2018 comencé a trabajar en ventas, me aventuré, cogí un trabajo freelance
realmente no lo necesitaba, sino que mi objetivo era aprender a vender. Hay muchas personas que entran en el mundo de las ventas porque tienen la necesidad. En mi caso, mi necesidad principal no era de ganar dinero en aquella época, sino era de vender. Eh, Comencé a trabajar en ventas y cuando empecé realmente no vendía nada. Siempre comento de que para almorzar a veces tenía que comprar pan con cola porque realmente no conocía nada de ventas. O sea, todo lo que hacía era empírico. Y cuando comencé, lo primero que hice era observar a los mejores vendedores del lugar donde estaba trabajando. En esa época trabajaba en telefonía celular y comenzaba a ver los vendedores que mejor vendían, veía qué es lo que hacían, cómo vendían. Es más, a veces me iba con ellos a trabajar para poder ver qué es lo que hacían y trataba de siempre aprender de los mejores que estaban. Y observando, encontraba en que todos ellos tenían como un proceso, una estructura. No lo entendía bien en aquella época, y fue cuando comencé a estudiar más del tema, comencé a coger libros, cursos, seminarios a los 18, 19 años, y así a los 20, 21, 22 años comencé a poder vivir y vivir relativamente bien solamente vendiendo como comisionista. En aquella época comencé a emprender, estamos hablando más o menos 2012, y bueno, hice varios negocios, muchos me fue bien, en algunos me fue mal, y en unos cuantos me fue terrible. Esa foto del 2014 que pueden ver ahí abajo fue unos meses después de que yo organicé un concierto donde perdí $38,000. O sea, me fue terrible. Y al verme en esa situación de haber perdido mucho dinero, me di cuenta que la única oportunidad que yo tenía para salir de todo esto era vender. Y ahí sí la necesidad me apretó. Ahí sí realmente tuve que moverme. Entonces, desde el 2014 fundé una empresa que se llama Solintec. Hoy, 2021, trabajamos cerca de 7 personas. Ya estamos consolidados, tenemos procesos, hemos dividido los departamentos. Y mi función principal en esta empresa que es mi empresa, es encargarme del departamento comercial, porque es realmente lo que siento que es mi vocación y es lo que me he preparado durante estos 14 años, ¿no? Entonces, un poquito para presentarme. En este proceso, cuando yo estaba aprendiendo a vender, me di cuenta, como les decía, que todo buen vendedor tenía un proceso, tenía un sistema, había una estructura en lo que hacía, y que los vendedores que no vendían mucho normalmente lo hacían empíricamente, le metían ganas, le metían mucha motivación, pero al final se caían, al final no podían. Entonces, cuando entendí que había un proceso, cuando comencé a estudiar y me di cuenta que habían técnicas, que habían formas, que no era una improvisación, sino que había una forma de hacer, me di cuenta que realmente las ventas eran muy importantes y que la capacitación era fundamental. Pero en aquella época pasó algo que realmente me cambió la forma de verlo. Un amigo trabajaba en una empresa bien grande, y esta persona me escuchó hablar un día de ventas a vendedores y me comenzó a preguntar, me preguntó, oye, ¿y cómo haces para persuadir a un cliente? ¿Cómo manejas una objeción si te dice que no? ¿Cómo hace? Y yo le comencé a explicar, conversamos cerca de una hora y no lo volví a ver hasta después de 3 meses. Y después de 3 meses, esta persona que no trabajaba en departamento comercial, trabajaba en un departamento contable, me comentó que después de nuestra conversación, él se dio cuenta que tenía habilidades diferentes para persuadir a la gente, para conversar, más que todo para comunicar esa idea, y que le había comenzado a ir bien en su trabajo hasta el punto que había logrado ascender. Entonces, en ese momento fue como que algo dentro de mí entendió que la venta no era solamente del departamento comercial, que realmente todos vendían. Por eso utilicé este título de Todos Venden. Porque realmente todas nuestras acciones, todas nuestras relaciones y acciones tienen que ver con comunicar ideas y persuadir. Sea que vayas a hablar con tu jefe, tus clientes para venderles algo, con tu novia, tu novio, tus hijos, tus compañeros. O sea, realmente toda comunicación al final, en parte, es una venta. Y es cuando tú vas a comunicar una idea y vas a persuadir de algo. Por lo tanto, la capacidad de comunicar esas ideas y convencer determina el nivel de éxito que vas a tener, ya que, por ejemplo, si vas a, qué sé yo, irte al viaje con tus amigos, en ese momento tú vas a persuadir a tus amigos de decir, mira, esto es un viaje genial, vamos a ir a tal lado, comienzas a vender, hay una estructura, y esa estructura aplica para todo. Y comencé a darme cuenta que si yo quería invitar a mis amigos de viaje y utilizaba las mismas herramientas que utilizaba con los clientes, se daba el viaje, movilizaba a la gente se animaba y la pasábamos genial. Entonces me di cuenta realmente que la venta no era una cosa de los vendedores, era una cosa de todo el mundo. Todo el mundo necesita saber vender porque, por ejemplo, tú tienes que convencer a tus hijos
de que lavarse los dientes en la noche es importante y comienzas un proceso de ventas para eso. Y realmente fue fantástico porque pude entender que la naturaleza del hombre es comunicar ideas y que dependiendo del nivel de persuasión que tengas de esas ideas, vas a poder irte bien o te va a poder ir mal. Y determinaba mucho más cosas. Por lo tanto, creo realmente que las ventas tienen mucho que ver con el nivel de éxito que vayas a tener. En todos los campos, esto es en todos los campos. De hecho, los grandes líderes son grandes vendedores, los grandes políticos son grandes vendedores, los grandes empresarios son grandes vendedores, y al contrario, la gente que tiene problemas para comunicar ideas, para persuadir, para explicar la idea, para vender esa idea, normalmente tiene problemas para desarrollarse. Entonces, en este punto, todas las personas que me están escuchando, si tienen negocios, si tienen familia, si trabajan en algún lugar o si simplemente se dedican a viajar, vender va a ser fundamental. Y aquí viene un tema importante porque siempre me he preguntado por qué la gente no quiere vender, ¿no? Yo, como trabajo en el departamento comercial, estoy acostumbrado a entrevistar vendedores o mucha gente que llega a vender porque dicen que es el último trabajo que lograron conseguir. Y me hacía esta cuestión, o sea, ¿por qué la gente no quiere vender? Esto estoy hablando hace unos 7, 8 años. Entonces, las principales razones que encontraba, unos me decían, me da miedo, tenía miedo a ser rechazadas, a que el cliente le diga que no. Otros veía que se planteaban el hecho de que no tenían disciplina y entonces no hacían lo que tenían que hacer, las llamadas, las visitas o la gestión que tenían que hacer, ¿no? Esto no solo para la venta directa, también estamos hablando de si tienes un local, un puesto de comida, lo que tú hagas, siempre va a haber un área comercial importante y siempre va a haber esta falta de disciplina, esta falta de, hay unas personas que piensan o tienen este paradigma que ser sociable no es lo mío. Y hay otras personas que no conocen el proceso de las ventas. Entonces, al encontrarme con toda esta situación, yo me planteé lo siguiente. Y dije, a ver, imagínate por un momento que te dicen a ti, no sé, dependiendo del país que estés, que nos quedamos sin luz y que hay que arreglar ese transformador de alto voltaje que está afuera, ¿no? Como pueden ver en la foto, no sé, en otros países quizás tengan diferentes, pero aquí en Ecuador tenemos transformadores de alto voltaje y cuando eso se quema, nos quedamos sin luz. Entonces, si a ti te mandan o te piden que lo arregles, obviamente te va a dar miedo porque no sabes cómo funciona ese aparato, no sabes qué es lo que va a hacer o si tocas a algún lugar, si te vas a electrocutar y te vas a morir. Entonces, como no conoces cómo funciona esto, te da miedo. Y eso es lo que normalmente sucede. Y me di cuenta que eso sucedía lo mismo en la medicina, sucedía en la arquitectura, el desconocimiento, el no saber cuál es el proceso, cómo opera esa ciencia, esa rama, es lo que produce ese miedo. Y entendí que cuando a un vendedor yo le explicaba claramente cómo era el proceso, qué era lo que tenía que hacer para poder conseguir su objetivo, y conocía a fondo cada uno de los datos que tenía que hacer, automáticamente el miedo al rechazo desaparecía, la disciplina o la motivación y esas ganas ya no dependía de la motivación, sabía que simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya no dependía de qué tan sociable o amiguero es, porque automáticamente va a depender simplemente del proceso que ya lo tiene. Entonces, entender el proceso de ventas, comprender cada una de sus partes e implementar estrategias para que se automatice es fundamental para perder el miedo y todo esto, ¿no? Y lo pongo en el mismo ejemplo, si yo llamo a alguien de la empresa eléctrica, esta persona se va a subir sin miedo, va a poner una escalera, va a arreglar el problema, a lo mejor era un cable pequeño, va a coger y lo va a cambiar, y esta persona no tiene miedo porque conoce cómo funciona ese sistema. Y de eso te vengo a hablar el día de hoy, te vengo a hablar de cómo funciona ese sistema. Lamentablemente por el tiempo no voy a poder explicarte a profundidad. Esto normalmente, por ejemplo, a mis vendedores, yo hago una semana de capacitación y cuando algún emprendedor ha querido que le comparta un poco esta información, puede llegar a durar hasta 15 días. Pero el día de hoy lo importante es que puedas tomar apuntes y entender cómo funcionan los procesos para que ya luego tú vayas viendo en cada una de las etapas, son 3 etapas importantes, vayas viendo qué puedes implementar y qué puedes mejorar en ese proceso. Bien, antes de entrar en el proceso, voy a explicar algo muy importante, el compromiso, ¿ya? Muchas de las veces, uno de los problemas principales de los vendedores o de cualquier persona que quiere comentar una idea
es que no está suficientemente comprometida con esa idea y no tiene el nivel de convicción necesario. Y desde allí comienza el problema. Por ejemplo, si tú vendes seguros, tienes que estar totalmente comprometido con lo que vendes. Tienes que saber qué es el mejor seguro que vas a vender, que realmente lo que estás haciendo es haciéndole un bien a la persona. Tienes que tener un nivel de convicción sumamente alto para que cuando tú conversas con esa persona puedas transmitir esa convicción. Básicamente es venderte la idea tú, comprarla primero para luego proyectarla. Por ejemplo, en mi empresa yo trato de que todo vendedor que trabaja aquí, inclusive técnico o de cualquier área, tenga mis productos, porque de esa manera él sabe cómo funciona, qué problema le resuelve. Y va a saber cómo proyectárselo esto al cliente. Con naturalidad, es más, le va a salir, lo va a proyectar por la convicción. Si tienes un departamento de ventas o contratas vendedores, lo más importante para empezar es que tú puedas venderle la idea primero al vendedor, para que una vez que la hace suya y entiende cómo va a funcionar tu producto o servicio y cuál es la mejora que le va a hacer al cliente, pueda salir. Es más, cuando he tenido vendedores que no venden, normalmente identifico que el problema es falta de compromiso y convicción. Entonces, he puesto aquí un poquito el vendedor atrevido, digo atrevido porque el vendedor realmente cuando ya entiende cómo opera y entiende el proceso, se vuelve atrevido, intrépido, es capaz de coger y simplemente plantar su idea y proyectarla. El vendedor atrevido tiene resultados ya que conoce el proceso de venta y lo hace predecible. Esta palabra predecible es importante. Si tú conoces el proceso de ventas y sabes que tienes que hacer esto para atraer clientes, esto para explicarle el producto al cliente y esto para cerrar la venta, automáticamente pierdes el miedo porque conoces cada uno de los pasos que vas a hacer. Lo contrario, el vendedor fracasado normalmente desconoce el proceso de ventas. Cuando yo hablo con un vendedor que tiene problemas y le pregunto, bueno, ¿y cómo haces para hacer esto? Y no lo sabe. Y lo de acá tampoco. Y yo digo, entiendo cuál es tu problema. El problema es que no conoces qué es lo que estás haciendo. Y normalmente estas personas validan todo con la suerte o la mala suerte, ¿no? Si lo fue bien, es cuestión del mercado, es cuestión del mes. No tengo, me encanta cuando hablo con los vendedores del mes, ¿no? Viene alguien y me dice, lo que pasa es que es diciembre y la gente no me va a comprar porque es diciembre, está ocupado comprando otras cosas. Y yo normalmente hago un juego de palabras con él y digo, a ver, espérate, me dices que la gente está comprando, ¿verdad? Sí. En diciembre la gente está comprando, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿por qué no te está comprando a ti? A menos que ya sea una cuestión muy cultural de tu producto, pero normalmente la gente siempre compra. Yo cambio esa idea y digo, no, porque es diciembre la gente va a comprar, porque cobran su aguinaldo, su décimo y van a tener dinero. Y normalmente el vendedor lo ve desde otro ángulo y dice, claro, es verdad, la gente lo va a comprar. Entonces, la suerte no tiene nada que ver con la venta. La venta en realidad es una ciencia no exacta, pero que se mueve mucho con la estadística y de esa manera lo puedes controlar. Y eso es importante, el control en las ventas. Bien, básicamente este es el proceso de ventas, perdón. El proceso de ventas se da en 3 etapas. Hay muchos autores que siempre lo van a dividir en 5 etapas, hay autores que lo dividen hasta en 6 etapas. Yo normalmente lo divido en 3 porque me parece que es muy claro. Y estas 3 etapas aplican para todo. Y escúchenme bien, aplica para todo, literalmente. Y ya les voy a poner algunos ejemplos para que lo vean. Si tienes un local comercial, qué sé yo, un restaurante, una carretilla, si tienes un spa, si eres una persona que vende seguros o productos o servicios directos, software, no sé, lo que vayas a vender, siempre vas a tener estas 3 grandes etapas. La primera se llama prospectar. ¿Y qué es prospectar? Es atraer al cliente, atraer la atención del cliente y decirle, hey, estoy aquí. Esto lo vas a lograr mediante anuncios, un número de cosas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, prospectar es llamar la atención. Demostrar es cuando el cliente ya te conoce o ya se ha acercado a ti, ¿cómo vas a crear esa convicción y certeza de tu producto o servicio? Y esta es la parte donde tú vas a demostrar lo que estás haciendo. La tercera parte es la parte de cerrar, conseguir el trato ya con el cliente. Es cuando tú ya consigues el anticipo, ya le facturas, ya le haces el contrato. Es ese pequeño momento cuando ya se convierte de prospecto a cliente. Bien, entonces, antes de avanzar, quiero que, si es posible, puedas anotar en tu celular o en una libreta las ideas que te van a venir con lo que vamos a conversar con respecto a cada una de estas etapas. Eso es importantísimo. Si no lo anotas, se te olvida. Eso es importante. Bien, la primera parte es la estrategia de prospectación. Todo lo que llame la atención. Y esto es importante. Todo lo que llame la atención. En esta primera etapa, por ejemplo, si tú tienes un restaurante,
La estrategia de prospectación va a depender de la ubicación, que tanta gente pasa por allí para que vea tu local. Va a depender del letrero que pones, qué tan llamativo es para que el cliente se fije y te mire, ¿no? Yo pongo aquí un ejemplo, siempre suelo ir a comer a un restaurante que queda acá en Ecuador, en Guayaquil, y al lado de ese restaurante hay otro restaurante. Un día yo llegué ahí, estaba con hambre, me paré a mitad de los dos restaurantes, vi los dos y terminé eligiendo a uno y me fui a comer a ese lugar. Ese lugar lo escogí porque había mucha gente, y yo siempre tengo la manera de pensar que si hay mucha gente debe de ser rico, y efectivamente la comida estaba bien iluminado a diferencia del otro, y normalmente regresaba siempre a comer a ese restaurante. Un día estaba tan lleno que no me quedó más que ir al otro restaurante de al lado, y comprobé que la comida estaba mejor, mucho mejor servida, un precio hasta más económico, pero resulta que tenía mucha menos gente que el restaurante de al lado. Entonces, entendí y dije, lo que pasa es que el lado prospecta mejor porque tiene mejor iluminación, porque tiene un letrero más grande. Entonces, eso hace que la gente llame la atención y la gente vaya para allá. Si tú, por ejemplo, vendes seguros o vendes tus servicios profesionales como abogado, doctor, lo que tú hagas, tienes que tener claro cuál va a ser tu estrategia de prospectación. Aquí yo he puesto unas cuantas, pero existen muchas. Y de hecho, cada una de estas estrategias de prospectación que ves aquí en pantalla tiene también una forma de hacerlo, no es que se improvisa las volantes, por ejemplo. Pero bueno, vamos a dar unas ideas ahorita. Luego, si quieren, me escriben y conversamos más a fondo de cada una de las estrategias de prospectación. Pero, por ejemplo, las volantes, ¿no? Es una estrategia de prospectación porque tú vas a repartir en una zona las volantes y las personas te van a llamar, qué sé yo, repartes 1000 volantes, te escriben 50 personas. Entonces, tienes con una estrategia de 1000 volantes, 50 prospectos. Una campaña de Facebook, por ejemplo, para generar leads, que al final se llaman son prospectos. Tú haces una campaña, le pagas a Facebook para que Facebook te anuncie y con ese anuncio tú vas a tener también prospectos interesados que te van a preguntar o te van a escribir al celular. Las llamadas en frío para aquellos que venden seguros, por ejemplo, en nuestro caso, purificadores de agua, nos van a llamar para ofrecer el producto a empresas y estas empresas te van a pedir que le envíes un correo y unas cuantas te van a responder y te van a decir, hola, estamos interesados en tu producto, queremos reunirnos contigo. Red de referidos es otra manera. También letreros y vallas publicitarias son muy importantes. Conozco muchos locales que no quieren invertir en una muy buena valla y no se dan cuenta de que el problema que tienen para vender es que no están prospectando lo suficiente. A lo mejor la comida es muy buena, a lo mejor la atención también, pero nunca van a llegar los clientes porque no les llama la atención. Y a lo mejor tienen un local al lado que no es muy bueno, pero que tiene un buen letrero y llama la atención, está bien iluminado, es bonito. O sea, todo lo que llame la atención vamos a llamarle estrategia de prospectación. Yo te recomiendo por lo menos tener 5 estrategias de prospectación. En mi caso, por ejemplo, en Solintec, que es mi empresa, nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo que se dedica a repartir volantes y luego atiende esas volantes. De hecho, hacen una encuesta también para captar atención o determinar clientes que necesiten y al final le dejan la encuesta casa por casa. Nosotros tenemos otro grupo, son más o menos como unos 5 vendedores, muy hábiles y muy buenos, que en cambio llaman por teléfono a las empresas para ofrecerles nuestros productos o servicios. Y de esas llamadas, hacen 40 llamadas y al día reciben 5 o 6 citas o interesados que le piden proforma. También hacemos campañas de Facebook donde tengo una persona que responde los mensajes que enviamos. Y luego también tenemos estrategias de referidos, tenemos stand que estamos colocando en urbanizaciones. Entonces, todas esas estrategias son una estrategia de prospectación que hace que llames la atención del mercado y el mercado se volque hacia ti para que te pueda preguntar, consultar o buscar cosas, ¿sí? Entonces, deberías tener 5 al menos. Esto es importantísimo. De las 3 estrategias que vamos a ver, la más importante es la de prospectación. Es más, tú puedes tener una mala demostración y puedes tener un mal cierre, pero si la cantidad de clientes que llegan a tu local o la cantidad de clientes que puedes atender o presentarle tu producto de abogado, tu servicio legal, tu sistema contable, el servicio que vayas a hacer, mientras más clientes lleguen, así tu estrategia de demostración y de cierre no esté tan buena, si la estrategia de prospectación lo es, vas a tener muchos clientes y nunca te van a faltar. Bien. La segunda es la estrategia de demostración. Vas a encontrar en algunos libros otra manera, yo le llamo de esta manera porque me parece que es el momento en el cual tú vas a demostrar al cliente por qué te tiene que comprar. Y aquí la pregunta básica es esa, ¿por qué te tiene que comprar? Porque el cliente ya, ok, te atendió, fue a tu local, o a lo mejor te pidió una cita, o te pidió una proforma, y en ese momento tú vas a crear una convicción y certeza en el cliente.
Para esto yo utilizo normalmente tres mecanismos o tres cosas claves o tres puntos claves que vamos a tener. La primera es la explicación de los beneficios. Aquí la gente comete mucho error, y yo esto le llamo el efecto vendedor de computadora, que cuando tú vas a comprar una computadora, un local, lo primero que te comienzan a hablar es de características y te aturden, ¿no? Te dicen, esta computadora es de no sé cuántos RAM y tiene tarjeta de video de no sé qué y es procesador tal. Entonces, normalmente el cliente se siente como aturdido y termina bloqueando la venta porque no entiende el lenguaje que le está hablando. Lo que tú no has entendido es que el cliente no entiende las características, el cliente entiende los beneficios. Por ejemplo, si tú vendes carros y le dices este carro tiene frenos ABS, el cliente no te va a entender lo que le estás diciendo. A lo mejor el vendedor se siente bien de explicarlo así, pero tú tienes que hablar el idioma del cliente. Y el idioma del cliente son los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios básicamente es qué es lo que produce esa característica. O sea, qué es lo que esa característica te va a ayudar a mejorar. Por ejemplo, si yo tengo esos frenos ABS, le voy a decir al cliente, este carro tiene un sistema que te permite darle seguridad a tu familia porque el sistema ABS permite que no vayas a resbalar el carro, ¿no? Entonces el cliente te va a entender más fácilmente o si le dices, mira, esta computadora es para un universitario, no tiene muchas cosas, tiene un buen precio, pero te va a permitir perfectamente ver películas y utilizar Excel, Word y PowerPoint. Entonces, ese es el idioma del cliente. Por eso la demostración tiene que ir en función al idioma del cliente. El vendedor tiene que hablar el idioma del cliente y el idioma del cliente son los beneficios. Yo te recomiendo en este momento que escribas en una libreta, en un papel, por lo menos 5 beneficios, bueno, no en este momento, puedes hacerlo después, 5 beneficios que tiene tu producto, porque esos beneficios son claves para vender. Nosotros, los vendedores, siempre los preparo al menos con 10 beneficios que saben que le van a transmitir al cliente. Lo segundo es crear una conexión emocional entre el cliente y el producto o servicio. ¿Qué es la conexión emocional? Es que el cliente entienda emocionalmente que el producto le va a servir. Por ejemplo, si yo vendo seguros de vida, voy a contarle una historia en esta parte de cómo mi seguro de vida le ha ayudado a otras personas a resolver sus problemas o en los momentos difíciles ha sido el soporte de una familia. Esa conexión emocional es importante para crear certeza y convicción, ya que la persona normalmente trabaja desde la emoción. Esta parte de la conexión emocional es muy larga, realmente yo cuando capacito a un vendedor me demoro 2 horas en esta parte, pero básicamente es tener argumentos emocionales, que pueden ser historias o datos, que permitan al cliente conectarse con esa idea. Es más, si tú te pones a pensar, muchas veces ha ido a comprar, qué sé yo, un celular, los que han ido a la tienda iPhone, y ven que realmente ves el celular y de alguna manera hace una conexión emocional con tu estatus o alguna conexión emocional con que los demás lo tienen. Y eso es lo que detona esa certeza y esa convicción de que tienes que comprar. ¿Ya? Si tú lo haces, por ejemplo, si tienes una heladería, de pronto la conexión emocional es tener una pared con frases novedosas, cualquier cosa que haga que tú sientas esa conexión con el producto o servicio hacia el cliente. Y la tercera es demostrar cómo el producto va a resolver el problema. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros presentamos al cliente, le preguntamos el consumo que tiene de agua y luego le presentamos cuánto va a ser el ahorro que va a tener en una hoja, se lo ponemos por escrito, cuándo va a ser el ahorro, cuánto va a ser el ahorro en tiempo y en comodidad y también cuál va a ser los beneficios que va a tener en cuanto a la salud. Cuando el cliente ve esa hoja, normalmente tiende a entender claramente que el producto le va a causar un bien y que el producto le va a ayudar con algo, va a disminuir sus problemas y va a aumentar los beneficios. Entonces, esta parte es muy importante. Tienes que tener claro estos 3 puntos, por favor. Bueno, aquí normalmente yo antes de entrar en la parte de cierre, recomiendo a los vendedores entender los tipos de cliente. Vuelvo y repito, esta es una materia muy larga. El tipo de cliente puede ser, por ejemplo, cómo vas a hacer un cierre con una mujer, cómo le vas a hablar a una mujer, cómo vas a tratar de cerrar la venta de una mujer. Es diferente si lo vas a hacer hacia un hombre. También hay formas de ver dependiendo del tipo de nivel económico. Hay muchas formas de categorizarlos. Normalmente yo a los vendedores nuevos les explico estos 4 tipos de clientes. He puesto nombres animalitos no como una manera despectiva, sino para que sea más fácil que el vendedor lo recuerde. Por ejemplo, aquí les voy a hablar rápidamente. Uy, se me fue el tiempo rápido.
Les voy a hablar rápidamente de los 4 tipos que yo normalmente identifico, que es el cliente conejo, es un cliente que habla mucho, normalmente posterga la decisión de compra. Tú vas a hablar con un cliente, o sea, acerca un cliente a tu local y pregunta, ¿y este de aquí? ¿Y lo de acá? ¿Y esto? ¿Y no sé qué? Listo, ¿lo quiere? Ya, déjeme pensarlo. Es el cliente que siempre va a estar dándole largas y largas a la venta. A este cliente conejo hay que ser muy fuerte o digamos que muy cerrador, hay que ser muy comprometedor con este cliente porque normalmente le cuesta tomar decisiones. Hay otro tipo de cliente que le llamo el cliente búho, que es un cliente que examina las características del producto y necesita mucha información. Yo cuando atiendo a un cliente y veo normalmente que es un cliente que me pregunta mucho sobre detalles técnicos, que me pregunta mucho sobre detalles del producto, entonces yo automáticamente ya estoy preparado, digo, identifico, este es un cliente búho y saco una ficha técnica y se la entrego al cliente y el cliente es feliz, porque automáticamente es como que yo le leí la mente. Pero lo que pasa es que en realidad identifiqué qué tipo de cliente es y pude tener una estrategia clara para este cliente y le mostré, aquí está la ficha técnica, mira, aquí hay unas recomendaciones de los hospitales, aquí hay esto de aquí. A un cliente conejo no le digo eso, porque a lo mejor a él no le importa mucho eso. Él quiere más bien que tú le des los beneficios o le hables de otra manera o que te hagas amigo de él para comprar. Luego tengo el cliente pavo real, que es un cliente que le gusta llamar la atención, es egocéntrico y quiere sentirse especial. Es un tipo de cliente al cual yo normalmente le voy a decir cómo este producto lo va a diferenciar y le va a solucionar la vida y lo va a hacer especial, cómo este producto es específico para él. Es un cliente que cuando yo identifico que es un pavo real, normalmente, por ejemplo, yo al final a él le voy a decir, entonces, don Luis, entonces yo le diría, entonces, don Luis, a usted se le daría factible pagar los 28,50, ¿verdad? Y el cliente, pavo real, jamás te va a decir que no, ¿ya? Porque está en juego su ego, ¿no? Entonces, cuando yo identifico un pavo real, ya sé cómo venderle a este cliente. Y luego está el cliente pantera, que normalmente es un gerente, es una persona seria, es determinado y va al punto, y tiene la necesidad de controlar la situación. Me pasa con muchos clientes que los voy viendo de entrada, que me dicen, no tengo mucho tiempo, háblame rápido. Entonces, a este cliente yo le voy a hablar concreto. Mire, don Luis, esto es así, asado y cocinado. Si usted quiere, me avisa, esto le va a beneficiar en esto, esto, esto. Esta es la proforma. Muy bien, me dice el cliente. Me hace 2 preguntas. ¿Y esto de aquí lo puedes poner acá? Sí. ¿Y lo de acá así? Sí. Listo, instálame. Es un cliente muy concreto y que odia que un vendedor le hable mucho. ¿Por qué es importante que tú conozcas todo esto para vender? Porque es importante que tú identifiques, no solo eso, por ejemplo, puede ser con tus hijos. Un hijo no es igual que el otro. A un hijo tú lo convences diciéndole mi hijito, papito, porque es un hijo conejo que necesita crear relación. Pero a lo mejor tienes el otro hijo que en cambio necesita que le expliques un poco más lo que van a hacer y por qué lo van a hacer, porque a lo mejor es búho. Entonces, identificar al tipo del cliente es fundamental. Yo conozco muchos vendedores y he acompañado a mis propios vendedores cuando recién están empezando, que van a donde gerentes y les comienzan a explicar, a preguntar sobre la familia, sobre el equipo de fútbol, y el gerente está harto y no se dan cuenta. Y yo tengo que cortarles y decir, no, a ver, mire, esto funciona así, asado, cocinado. Y el cliente automáticamente se emociona y se contenta porque se da cuenta que yo entiendo cómo él quiere que le hable, en qué idioma quiere que yo le hable a él. Entonces, identificar es fundamental. Vuelvo y repito, esto es un tema muy extenso. Aquí he tratado de simplificarlo en 4 parámetros, pero podemos ver mucho más en esto, ¿no? La estrategia de cierre. La parte del cierre es cuando tú ya llamaste la atención del cliente, el cliente vino, ya le explicaste los beneficios del producto que tú tienes, ya le explicaste también cómo funciona, qué es lo que hace. En la estrategia del cierre ya es en el momento en el cual tú ya tienes que cerrar la venta, ya tienes que decirle, bueno, facturamos, dónde lo entregamos, qué hacemos. Y aquí es nuevamente donde muchos vendedores fallan. O sea, normalmente llega un vendedor y me dice, ¿cómo te fue en la presentación? Bien, le expliqué todo y le gustó, perfecto. ¿Y cuándo instalamos el equipo? Me dijo que lo iba a pensar. Entonces ahí yo entiendo que el vendedor no supo manejar el cierre. Para manejar el cierre es importantísimo ser claro, específico y natural, ¿no? Muchos vendedores, por ejemplo, se emocionan demasiado en esta parte o tienden a desesperarse o a bajonearse si el cliente le hace muchas preguntas o si ven al cliente muy serio.
Entonces, es importante esto, ser claro, específico y natural. Utilizar técnicas de precierre. Ya en la siguiente diapositiva les explicaré dos de las 10 que normalmente yo utilizo. Pero las técnicas de precierre son técnicas para no forzar una venta, sino más bien hacerlo suave. ¿Ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Y el manejo de las objeciones. Siempre el cliente va a poner objeciones. Por ejemplo, viene un cliente a tu local, te pregunta por si vendes, por ejemplo, arreglos o detalles para novios, te pregunta por este, por aquello, y al final cuando tú le dices, bueno, ¿y cuál le gustaría para ver? Te dicen, déjame pensarlo y yo lo analizo, y se va. Y lo que pasó ahí es que el cliente te puso una objeción o te dijo, no sé, déjame ver, lo veo un poco caro. Y si tú no sabes manejar esa objeción, pierdes muchas ventas porque te quedas con el déjame pensarlo, yo le aviso. Nosotros, por ejemplo, tenemos una metodología de manejo de objeción muy buena, que es en la cual nosotros vamos a, mediante un esquema de preguntas, vamos a hacer que el cliente nos diga su verdadera objeción y luego se la vamos a resolver. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo que tomen hay seminarios de manejo de objeciones o de negociación que les van a permitir a ustedes tener habilidades exactas para poder manejar esa situación y de esa manera no perder ventas. O hay equipos de ventas que a veces no saben cómo manejar una objeción. El cliente les dice, fueron a ofrecerle un software y el cliente les dice, déjame pensarlo. Y ellos se quedan, ya está bien, guardan su carpeta y se van. Pero si un vendedor sabe manejar la objeción, automáticamente le dice, bueno, ¿qué quisiera pensar? Pues con el precio del producto. Y ahí va, obviamente, negociando y manejando esa objeción. Bien, voy a avanzar, ya nos queda poco tiempo, con dos de las 10 técnicas de precierre que yo utilizo normalmente. Las técnicas de precierre, como les explicaba, son técnicas que permiten a ustedes manejar una negociación de manera efectiva. Y les voy a dar estas dos técnicas que les van a servir para todo. Es más, pueden utilizar esto para lo que ustedes quieran. No se trata de manipular a la gente, porque no lo puedes hacer. Ya, les spoileo, no hay forma de manipular a la gente. Y no se trata tampoco de eso la venta. Se trata simplemente de hacer más atractivo tu producto, tu servicio. Y se trata también de evitar el incómodo momento de preguntarle si lo quiere. O hay vendedores que le dicen, se va a animar, le gustaría. Entonces, al final de la presentación, cuando yo normalmente ya hice la demostración, ya le hablé de los beneficios, ya conecté emocionalmente el producto con el cliente, ya le expliqué cómo este producto va a solucionar su problema, yo al final normalmente utilizo el doble alternativa, que es plantearle dos opciones en las cuales cualquiera de las dos van a terminar en una venta. Por ejemplo, yo le voy a decir al cliente, entonces le gustaría comprarlo de contado o con tarjeta de crédito. Quiero que se entienda bien esta parte, y aquí me voy a detener un poquito. Se trata de saltarme ese momento en el cual normalmente al cliente le voy a, por ejemplo, un vendedor normal le diría, entonces lo quiere, le gustaría llevarlo, lo facturamos, y el cliente normalmente le va a responder, déjame pensar. Porque cuando tú le preguntas al cliente si lo quiere, lo estás poniendo en una situación incómoda al cliente. De hecho, mucha gente que yo conozco, o muchos negocios, establecimientos, o muchos vendedores que me tocan, que me vienen a vender algo, noto que me ponen en una situación incómoda cuando me dicen, entonces lo quiere, le facturamos, anímese, anímese, es un gran producto y tenemos una buena promoción. Y eso realmente lo único que hace es incomodar a la gente. Lo que normalmente yo recomiendo es utilizar, después de que terminas la presentación, dos alternativas. Entonces, al momento final, yo le pregunto, entonces, ¿le gustaría hacerlo de contado o con tarjeta de crédito? Si tú te fijas, en ese momento yo ya asumí que el cliente va a comprar. Ni siquiera le estoy preguntando lo quiere o no lo quiere, sino le estoy preguntando cómo lo quiere pagar, o le puedo preguntar, entonces, ¿quiere llevar dos o solamente uno? O le pregunto al cliente, entonces, ¿quisiera que se lo llevamos a la casa o usted lo viene a ver? O le puedes preguntar, si tú tienes, por ejemplo, una heladería, ¿le gustaría comprar el litro o normal o quiere por cono? Cuando un cliente se acerca a preguntar. Entonces, hacer esta doble alternativa, saltándote el momento de preguntarle si lo quiere o no lo quiere, sino que ya lo asumes y simplemente le das dos alternativas de tu propuesta, hace que el cliente normalmente no entre en ese estado de tensión y simplemente vaya directamente a tomar una opción. Por ejemplo, si vas a invitar a una chica a salir, no le dices, ¿quieres salir conmigo? Porque a lo mejor la pones en tensión y dice, no lo sé, ya estamos hablando. Pero si tú le preguntas, oye, te gustaría ir al cine o prefieres ir a bailar? Entonces te dice, no, al cine, perfecto, ¿el viernes o el sábado? No, el sábado. O sea, si se dan cuenta que de esa manera, utilizando dos alternativas, es mucho más fácil automáticamente que el cliente no entre en tensión
sino que simplemente tenga que tomar dos alternativas en las cuales cualquiera de las dos va a terminar en una venta. Yo también lo utilizo mucho al momento de sacar una cita. Le digo, mire, quiero hablar con usted porque quiero presentar un producto para su empresa. ¿Le parecería bien? Yo propongo como vendedor, ¿le parecería bien si lo visito el martes o el miércoles? Y el cliente normalmente me responde el martes o me dice el miércoles. Pero si yo le pregunto al cliente, ¿usted me permitiría atender? No sé cuándo usted me puede atender. Y le dejo la pregunta muy abierta, el cliente me va a decir, mándeme un correo y yo le aviso. Y eso no se da nunca. Entonces es importante, esta doble alternativa es una técnica muy poderosa. De hecho, muchos vendedores profesionales que conozco la utilizan muy seguido. Y si la utilizan es porque realmente les funciona. Yo la utilizo mucho y les recomiendo mucho. La segunda técnica que quisiera compartirles es el cierre envolvente. Es contestar una pregunta o requerimiento al cliente con un compromiso de compra. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo opera? Por ejemplo, pasa mucho que el cliente viene y te pregunta, si tú vendes carros, te pregunta, ¿y tiene el carro en color rojo? Y el vendedor le responde, sí. ¿Y me lo puede vender a 60 meses plazo? Y el vendedor contesta, sí. Y aparte de eso, ¿usted me lo podría entregar en 15 días? Y el vendedor contesta, sí. Y al final el cliente te dice, ok, déjame pensarlo y ya te aviso. Y lo que ocurrió es que el vendedor no ejerció un compromiso con el cliente. Por ejemplo, si a mí me dice un cliente, ¿y lo tienes en color rojo? Yo le respondería, si yo le consigo en color rojo, ¿usted lo compraría? Y automáticamente estoy ejerciendo un compromiso donde el cliente me dice sí y automáticamente yo ya paso a facturar. O si el cliente me dice, ¿y me puede instalar el día domingo? Sí, y obviamente yo ya sé que sí puedo, ¿no? Yo no le voy a decir, sí, sí lo puedo instalar el domingo, porque automáticamente no tengo nada en el momento de negociar. Pero si yo en vez de responderle sí, yo le respondo, si consigo que los técnicos vayan el domingo, ¿usted lo instalaría? Y el cliente automáticamente le va a nacer decirme que sí, automáticamente ya tengo la venta, ¿no? Entonces, este cierre envolvente es muy poderoso porque conozco muchos clientes, muchos vendedores, que cuando el cliente les hace preguntas, no lo ocupan. Y al final llegan con un, déjeme pensarlo, lo vamos a analizar, yo le aviso. Igual, si el cliente va a tu local y te pregunta, ¿tiene de chocolate? Que sea una heladería, ¿tiene de chocolate? Y el vendedor está capacitado, le va a responder, ¿le gustaría de chocolate? Y el cliente dice sí. Entonces, son técnicas que te permiten a ti tener mayor nivel de persuasión. No quiere decir que al utilizar estas dos técnicas vas a vender todo lo que los clientes que lleguen. Lo que quiere decir es que cuando utilices estas técnicas vas a tener un mayor impacto psicológico, si quieres verlo de alguna manera, y mayor impacto de persuasión con tu cliente que te va a permitir que si, por ejemplo, entrevistas 10 clientes y antes cerrabas una venta, ahora entrevistas 10 clientes y cierras 4 ventas. Y esto te va a permitir a ti tener mejores resultados en el área comercial. Pero no solo en el área comercial, en todos los ámbitos de tu vida, porque realmente tener un lenguaje persuasivo te permite a ti guiar a la gente. Es muy importante entender que esto se puede utilizar para cosas buenas y cosas malas. No, es como una herramienta, es como un desarmador que puedes utilizarlo para agredir a alguien o puedes utilizarlo para armar una estructura. Realmente el manejo de la persuasión es una herramienta muy poderosa. Es verdad que hay gente que utiliza, por ejemplo, los políticos. Si ustedes analizan un discurso político, está lleno de cierres envolventes, doble alternativa, cierre amarre, están llenos de técnicas que utilizan estas personas para captar la atención y venderte esa idea e influenciar sobre ti. Entonces yo entendí que nosotros debemos de también utilizar esta herramienta porque nos va a permitir influenciar al cliente. Obviamente, como decía al comienzo, tú tienes que tener la plena convicción de que tu producto o servicio le va a solucionar un problema al cliente y se lo has manifestado. Eso es muy, muy, muy importante. Bien, bien, aquí les doy un pequeño punto final, un pequeño bonus, que es la estrategia postventa. Realmente este es el verdadero negocio para mí. Yo me he dado cuenta que vender no representa un reto. Tener un cliente, sí, tener un cliente es muy importante porque cuando tú tienes un cliente, ese cliente va a estar contigo para siempre. No, por ejemplo, aquí yo recomiendo mucho utilizar CRM. En mi empresa utilizamos mucho HubSpot, que es un CRM que te permite manejar y administrar los clientes, es una base de datos que te avisa cuándo ya le toca vender de nuevo, por ejemplo, si es un mantenimiento, cuándo le toca el servicio. También puedes utilizar, con los CRM, puedes utilizar la estrategia de mailing para estarles enviando mensajes o correos constantemente para que el cliente siempre te acuerde de ti, porque el cliente si ya te compró y le fue bien, te va a volver a comprar siempre y cuando tú estés atento de él.
La red de referidos y recomendados es fundamental. Muchas de nuestras ventas, yo creo que el 25-30% de nuestras ventas llegan por referidos, clientes que nos recomendaron. Convertir un error en fortaleza, un tema de integridad, ¿no? Obviamente todas las empresas trabajan seres humanos y cometen errores, pero el hecho de que tú tengas la entereza de corregir esos errores, cueste lo que cueste, es lo que a ti te permite tener primero la seguridad de la empresa y transmitir esa seguridad al vendedor, pero también es lo que también es también lo que habla de ti, ¿no? Muchas veces cuando nosotros aquí un técnico comete un error, nosotros corregimos ese error, inclusive hemos cambiado equipos nuevos por esto, y esto nos permite a nosotros, primero, que el vendedor sepa que la empresa realmente va a responder, y segundo, y más importante, también que el cliente conozca que es una empresa fuerte, que es una empresa que realmente les va a solventar los problemas. Muchas veces nosotros hemos creado alianzas fuertes con clientes cuando hemos cometido errores y los hemos solucionado. Al final también tenemos la estrategia de upselling, que es buscar la manera de ver cómo a un cliente que ya le vendiste un producto, le puedes vender un producto de mayor gama, no sé, va a depender mucho de su segmento, pero es muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, a un cliente que le vendemos un servicio de mantenimiento, luego le vamos a ofrecer un servicio de un purificador, y luego le vamos a ofrecer un servicio más grande de una planta de agua, y vamos a ir con ese recorrido, aumentando la facturación con el mismo cliente, ofreciéndole siempre un producto que va un poquito más allá, ¿no? Entonces ya nos compró el mantenimiento, mira, ahora tenemos este producto de purificadores de agua, y luego ya nos compró purificadores de agua, mire, tenemos también este producto de acá, o al revés. Y el cross-selling es que hay muchos clientes que le puedes hacer venta cruzada. Por ejemplo, nosotros hay clientes que los conseguimos por mantenimiento de climatización y les ofrecemos purificadores de agua, y de esa manera vamos cruzando un poco, pues, ¿no? Tenemos, bueno, un poquito más de información, pero vamos a terminar aquí en honor al tiempo. Me parece que ya estamos con el tiempo, ¿verdad? Les agradezco mucho por este tiempo que me han brindado. Pueden buscarme en redes sociales como @RenatoSolís. Aquí también va a estar mi número de teléfono. Normalmente yo me dedico a capacitar emprendedores o vendedores de manera privada. Si ustedes quieren, me pueden escribir. Podemos conversar un poco del tema, les puedo ayudar en su negocio, o también normalmente cada 2 meses estoy haciendo una capacitación grupal, pues, ¿no? Entonces voy a abrir un momento para que la persona que me quiera hacer una pregunta, no sé cómo haríamos, Yule, en ese caso, la persona que me quiera hacer alguna pregunta, de pronto podríamos responderla. Hola, todos otra vez. Gracias, Renato. Sí, si alguien tiene una pregunta que podamos responder respecto a lo que Renato acaba de presentar, pueden abrir su micro ahora sí. O si quieren levantar la mano y yo les ayudo con el micro. En caso que no, creo que todo está. Gracias, Renato, súper interesante. Sí. De cualquier manera, obviamente aquí ya les dejamos las redes. Daniel, si quieres, a ver, vamos a abrirte el micro, por fin. Hola. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Recomendaste diversificar, digamos, los canales de prospectación que llamabas? Si veo que un canal, yo qué sé, Facebook, me está dando mejores resultados que otro, ¿me recomiendas concentrarme en el que me da mayores resultados o seguir con la diversificación de prospectación? Va a depender. Normalmente yo identifico que ciertos canales, por ejemplo, como Facebook, son muy buenos y comienzan a dar. Yo no cerraría un canal. Es más, en mi caso yo tengo unos canales que dan mayor resultados al otro, pero mantengo siempre los otros canales porque a veces te topas con ciertos prospectos importantes. Obviamente, por ejemplo, en este caso, uno de mis principales canales son las llamadas telefónicas, y yo tengo casi el 70% de mi presupuesto comercial en ella, pero no cierro los otros canales porque los mercados van cambiando. O sea, los mercados nunca son iguales. Hace muchos años, a lo mejor, muchas personas vendían más en el local que si se ponían a hacer llamadas o Facebook, pero luego el mercado cambió, y si no estuvieron atentos a los otros estrategias de prospectación, tienen problemas. Entonces, yo siempre probaría con todas las estrategias que pueda. Súper.
Muchas gracias, Renato, y a David que hizo la pregunta. La verdad es que tienes una información súper, súper, súper interesante. A los que están preguntando por ahí si va a estar en el canal de YouTube, sí, lo vamos a subir al canal de YouTube de la academia, esta clase. De cualquier manera, aquí les acabo de poner nuevamente las redes de Renato para quien tenga alguna duda le escriban y si quieren tomar su curso, también le escriban y se puedan registrar ahí para que los pueda capacitar. Eres un crack de las ventas, Renato. Buenísima la información que diste. La verdad es que muchos de nosotros de repente no tenemos esa información respecto a los tipos de clientes, a cómo llegar y creemos que, por ejemplo, las preguntas de cierre que nosotros llamamos son como las correctas y la verdad es que nos dijiste, no está muy bien lo que están haciendo, o sea, siempre hay que cerrar, pero más específico, ¿no? Como Claro, cada cliente acorralar es un al mundo cliente. diferente. Súper, sí. Ajá. Toda la razón. Ok, bueno, pues si alguien tiene más preguntas, lamentablemente no podemos extender mucho la clase de Renato el día de hoy, pero si tenemos oportunidad, podemos volver a programar alguna otra capacitación, ya sea del mismo tema, como para que hagamos más énfasis en la información que nos diste hoy, Renato. Ok, O perfecto. si hay algún otro tema que nos puedas compartir, estaría genial y te agendamos, porque por supuesto que todos los que están aquí conectados van a querer volver a tener una capacitación contigo. Repito, o bueno, más bien tú ayúdanos con el comercial de tu curso, Renato, para que te puedan contactar también para eso. Sí, correcto. A ver, el próximo, normalmente no doy muy seguido por un tema de tiempo, pero para el 15 de febrero voy a arrancar un curso de capacitación, es un taller más bien, en donde todo lo que ya hablé, vamos a verlo proceso por proceso. Las personas que estén interesadas, siempre las 10 primeras personas, les ayudo también con una asesoría personalizada de 1 hora. Entonces, los que quieran me escriben y los 10 primeros que entren al curso van a tener una asesoría personalizada de 1 hora para su negocio. Súper. Entonces, listo. Pues ya saben, ahí escríbanle, recuerden que pueden tener una asesoría. La verdad es que yo creo que vale muchísimo la pena para todos los que se dedican a ventas, incluso para que sus equipos de ventas estén bien capacitados, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No tanto que ustedes, bueno, sí que ustedes se capaciten, pero sobre todo que capaciten a sus equipos para que logren objetivos. Te agradezco muchísimo, Renato. Ya volví a dejar aquí tus redes. De cualquier manera, si alguien tiene dudas respecto a las redes de Renato y me tiene en WhatsApp, escríbanme en WhatsApp para que les pueda compartir el dato. Y les agradezco muchísimo que hayan estado conectados aquí. Gracias nuevamente, Renato, por tu tiempo y nos vemos el siguiente jueves. Chao. Ok, muchas gracias. Estamos en contacto. Bye. Bye.